No. Buenas noches a todos nuestros hermanos en nuestro segundo día de seminario. Los invitamos para que estén en la ciudad de Villavicencio, puedan venir, igualmente para que puedan recibir. Y los que no puedan venir, pues mírenos desde Facebook, Creación en Cristo, e igualmente luego los pondremos en YouTube, Clemencia, Creación en Cristo. Entonces vamos a iniciar. Ella es nuestra hermana Arlene. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, aún a pesar de la lluvia. Pues les doy gracias de que ustedes vengan a este lugar a honrarnos para poder oír igualmente la palabra de Dios. Es un honor y un privilegio que puedan estar aquí con nosotros. Last night we began our teaching on the ministry of reconciliation. Anoche nosotros comenzamos a enseñar acerca del ministerio de reconciliación. So I'm going to just do a quick review about what we talked about last night and then move on to something else. Voy a hacer un rápido resumen de las cosas que estuve hablando ayer. Pastor, no hay internet. Entonces, Ronald, no sé cómo quieras trabajar con él para el internet. ¿O tú tienes datos? Ok, sí. Ok, perfecto. Ya comenzamos, ¿no, pastor? Llevamos ya 2 minuticos. Ok. Vamos un momentico a un segundito, 2 minutes. Vamos a darle 2 minutos al pastor Yesid para que él pueda poner su cuestión. Entonces, vamos entonces a dar el resumen. Okay? Yeah, go ahead to do this summarize because we cannot wait for him. Okay. Okay. If you have your word in front of you, please open it up to 2 Corinthians 5, verse 14 through 21. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a dar un resumen corto acerca de lo que estuvimos hablando ayer, del Ministerio de Reconciliación. Ronald, ¿podrías hacerme el favor con los cosos, por favor? Gracias. Bien, y estamos en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, we start 14, right? Yeah, correct. Okay, y vamos al versículo 14. Vamos a iniciar con ese versículo 14. For the love of Christ constrains us, because we thus judge that if one died for all, then all were dead. Porque el amor de Dios nos constriñe o nos obliga pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. And that he died for all, that they which live should not hereafter live to themselves, but to him which died for them and rose again. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 de Corintios 5. Wherefore hereafter know we no man after the flesh. Yes, though we have known Christ after the flesh, yet now hereafter know we him no more. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things are become new. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation. En el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Namely, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Now we are ambassadors for Christ. Así, As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be you reconciled to God. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. For he has made him, Christ, to be sin
for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So last night I asked the question, what is the ministry of reconciliation? Entonces, estamos haciendo un resumen del Ministerio de Reconciliación de lo que hablamos ayer, y ayer hicimos una pregunta: ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? It was when God, through his son Jesus Christ, was calling back mankind into relationship and union with him. Esto significa, el ministerio de reconciliación es que Dios en Cristo Jesús nos llevó de nuevo a tener una relación de amistad con Dios. And in this verse, he also iterated that we be reconciled back to God. Y aquí en este versículo nos habla claramente que nosotros ya somos reconciliados con Dios. So the ministry of reconciliation is the ministry that he has given to every believer. Ahora, el ministerio de la reconciliación es el ministerio del cual a todos nosotros los creyentes ahora tenemos. And we have to find out by the word of God what it is we're reconciling from and where we're going to in that reconciliation. Y nosotros debemos entender que en este ministerio de reconciliación, de qué fuimos reconciliados y hacia dónde vamos con este ministerio de la reconciliación. And I had asked the question, why did Jesus Christ, what did he come to reveal? I asked that question, what did Jesus come to reveal to mankind? Así también nosotros estuvimos haciendo una pregunta ayer: ¿qué vino a revelarnos Jesús? And we talked about that he came to reveal the Father, the life of the Father, which is an eternal life. Él vino a revelarnos la vida del Padre, y esta vida del Padre es lo que llamamos vida eterna. And in that life, he brought us into sonship with him. Y en esta vida eterna Él nos ha llevado a tener una relación con Dios. We talked about that he came to reveal the name. También enseñamos de que Él vino a revelar ¿qué? El nombre. And the name contains his image and his likeness, which is really his glory. Y en ese nombre está revelado la imagen y la semejanza, que es lo que llamamos la gloria o la presencia de Dios. And the other thing we did not talk about last night, but we will tonight, is he came to reveal the will of the Father. Y también entonces en esta noche vamos a tratar que otra de las cosas por las cuales Jesucristo vino es revelarnos la voluntad del Padre. Hay cafecitos si quieren allá atrás. Okay. Okay, so we're going to talk about the will of God. Entonces vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. If you have your Bible, turn to Hebrews 10, 5 through 9. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. I'm just going to read verse 5, 7, and 9. Okay. 5 through 9? 5 through 9. Okay. But I'm only going to read 3 of them. Okay. You going to read it all first? No, I'm going to read only verse 5, 7, and 9. Okay. Entonces vamos a 5 primero y luego vamos a saltar al 7 y luego vamos a saltar al 9. 5, 7 y 9. So I'm going to ask another question. Bueno, quiero hacerles otra pregunta. What was the main purpose for Jesus Christ to come to this earth? ¿Cuál fue el propósito principal por el cual Jesucristo vino aquí a la tierra, aparte de venir a salvarnos? ¿Cuál es el otro propósito principal por el cual Él vino? And as we read these verses, A lo it que will tell leemos, you the reason. a lo que leemos estos versículos nos va a dar la razón por la cual Él vino. So verse 5 of Hebrews 10:5, Entonces, en el 10:5 dice así: wherefore, when he comes into the world, talking about Christ, he says, sacrifice and offering you would not, but a body have you prepared me. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Verse 7, then said I, lo, I come, in the volume of the book it is written of me, to do your will, O God. 7. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Verse 9, then he said,
Lo, I come to do your will. He takes away the first covenant that he may establish the second covenant. Y diciendo, versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. So Jesus' main purpose was to do the will of God. Entonces el propósito principal de Jesucristo era venir a hacer la voluntad del Padre. He didn't question God, well, what is that, and what do you want me to do, or what do you don't want me to do? Él no estaba preguntándole al Señor o cuestionando al Señor, bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga o qué es lo que tú no quieres que yo haga? No, Él vino a hacer la voluntad del Padre. He heard the voice of God that we talked about last night. He heard the voice of God and obeyed the voice. Él oyó la voz del Señor de su Padre y Él obedeció a esa voz. So in the ministry of reconciliation, the same thing will apply to us. Igualmente en el Ministerio de Reconciliación, esto igualmente aplica a nosotros. We're to hear the will of God and obey the voice. Nosotros oímos la voluntad de Dios y obedecemos a esa voluntad. Abraham Abraham is the father of faith. es el padre de nuestra fe. So he's a perfect example for us as a natural man to go back and look into. I'm sorry, back again. Abraham is the perfect example for us. Abraham es el perfecto ejemplo para nosotros To find about how to walk the will of God in faith. cómo caminar nosotros igualmente en esa fe de obediencia. Genesis 22. Vamos un momentico a Génesis 22. Génesis 22. Aquí vamos a dar como ejemplo a quién? Abraham, quien fue el padre de la fe, quien obedeció. 22. I just rephrasing again what you say about Abraham. Okay. Okay. And I'm just going to read verse 4 and 8 out of it. Okay. 22. Yeah. Okay. I'm just going to talk for a second about it. So Okay, and then we should reverse in that way I tell 4 him. and 8. 4 Okay, and 8. 4. Right. All right. Abraham was given the command by God Okay, aquí vemos a Abraham se le dio una orden por parte de Dios. Dios le dio una orden to take Isaac to Mount Moriah para que tomara a Isaac al monte de Moriah and offer him up as a burnt offering. y pudiera ponerlo al niño, al chico, como un holocausto, como un sacrificio. So verse 4 says, En el versículo 4 del capítulo 22 nos dice, Then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. In verse 8, Abraham said, 8. Excuse me. First, Isaac said, well, Father, where's the sacrifice? Tenemos que ver también que antes de eso el mismo Isaac le preguntó al padre dónde está el holocausto, cuál es el sacrificio. And Abraham said to Isaac, Y luego vemos que Abraham le respondió a su hijo, My son, God will provide himself a lamb for the burnt offering. So they both went together to worship. y él respondió, él dijo, he aquí, en el versículo 8, okay, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. And it's important from verse number 4, the third day. Es importante mirar en ese versículo 4 el tercer día. He lifted up his eyes. Él miró desde lejos. And if you understand in the Bible, when you see Abraham lifting up his eyes, Jesus looking up to heaven, Y podemos ver, Abraham aquí está mirando hacia arriba, igualmente Jesús cuando él mira hacia arriba. they're not looking in the natural for heaven to find Father. Ellos no están viendo algo en lo natural, él estaba viendo algo en lo espiritual cuando habla acerca de que alzó de lejos su vista. Abraham was looking through faith. Recordemos que él estaba en ese momento viendo por fe, vio el lugar por fe de lejos. I believe when he looked at Mount Moriah,
he saw Jesus on the cross. Yo creo verdaderamente que él tuvo una visión, de, sorry, repeat it back again, I lost it. Sorry. Abraham saw Jesus on the cross. Abraham, cuando él estaba viendo de lejos, vio a Jesucristo desde en el futuro, desde lejos. En el futuro lo vio a Jesucristo sacrificado en la cruz. He had known that the body of Christ, the scripture that describes Christ, a body prepared me. Necesitamos mirar en Hebreos cuando leímos, y él preparó un cuerpo. Dios le preparó ¿a quién? A Jesús, ¿un qué? Un cuerpo. I believe when Abraham saw Christ on the cross, he saw God in Christ. Cuando Abraham vio desde lejos lo que iba a suceder en la cruz, él vio a Dios en Cristo sacrificando igualmente a su Hijo. God himself Dios mismo was the sacrifice. entregando a su propio Hijo como un sacrificio. In Hebrew 10, that word prepared me, En Hebreos, cuando leemos en ese versículo de que en el 8, donde dice, ok, esperen un momentico, ok, ya. En el versículo 5, donde dice, me preparaste cuerpo, it means to strengthen, esta palabra cuerpo está significando fortaleza, perfect, perfecto, complete, completo make one what he ought to be. y hecho para lo que fue hecho. El cuerpo de él fue hecho para lo que fue hecho. Muy interesante. Fue hecho para lo que fue hecho. El cuerpo de Jesús, estamos hablando. Amén. Bien. And I believe Abraham saw that body that was prepared for the sacrifice. Y creo verdaderamente que esa palabra vio de lejos, que nos dice aquí en 22, está diciéndonos acerca del cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario. And that made his faith very firm and assured in God. Y esto hizo que la fe de él se asegurara y se afianzara y tuviera más confianza en Dios. Because he saw the finished works. Debido a que él estaba viendo en la cruz la obra consumada o completa de Dios en su Hijo. That is what living in the spirit realm is about. Y esto es lo que significa caminar uno en el Espíritu. You're here learning about how to walk in the spirit. Y estamos aprendiendo a cómo caminar en el Espíritu. The walk in the spirit is done by faith. El caminar en el Espíritu necesitamos entender que es por la fe. Oh, I lost my place. Hang on. Es bien interesante esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que Abraham lo había visto? There it is. I'm Que sorry. está en Juan. Bueno, eso fue lo que él vio con referencia a lo que nos está hablando Génesis 22. Entonces es bien interesante lo que el Señor le está revelando a ella en cuanto a lo que vio Abraham. ¿Qué vio Abraham? La cruz. Okay. Y en la cruz, ¿qué vio? El cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo que Dios le había preparado a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. I just make a rephrase of all these things and that way we will not be too silent. Absolutely. Okay. All right. Thing about faith. Ahora, piense usted acerca de fe. Faith is above and outside of time. Fe es Above and outside está of time. por encima y está fuera del tiempo. Oigan bien, está fuera del tiempo, está por arriba y fuera del tiempo. Faith is always now. La fe siempre es una hora presente. Faith brings the heavenly realm in now. La fe es la que trae el ambiente celestial de los lugares celestiales aún ahora aquí en la tierra, lo invisible a lo visible. And as a spirit being that we are, Y como espíritus vivificantes que nosotros somos ahora en Cristo, en esta nueva creación, we can have dominion over time through faith. nosotros tenemos el dominio
en el tiempo por medio de la fe. That's why faith is necessary. Por eso es que la fe es necesaria y todos la tenemos. And the devil knows that. Y el diablo lo sabe también. The devil knows that faith draws the anointing. Sabe, la fe es la que, el diablo sabe que la fe es lo que va a traer la unción a nosotros. And the anointing is what breaks the yoke. La unción es lo que va a destruir el yugo que ha estado en nosotros. So without the anointing, we cannot operate in the spiritual realm. Sin la unción nosotros no podemos estar operando en los lugares celestiales. And so that entails our will. Y esto nos, That, I know the word entails. That, I don't know the word for it. Entails our just will. rephrasing the I'm phrase. trying to. Okay. Well, repeat it back The again. will is based on our faith. La is voluntad based- está basada en la fe. Faith is based on the known will of God. La fe está en la voluntad conocida de Dios. Uy, está muy buena esa frase. La fe Okay. está en la voluntad conocida de Dios. That's where faith begins, knowing the will of God. Y esto es la fe, conociendo. La fe comienza cuando conocemos la voluntad de Dios. And Genesis 26:5, En Génesis 26, 26:5, 26:5, 26:5, got it? ya. Because that Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Y miren lo que dice ese versículo, es muy poderoso. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, o sea, obedeció, oyó, obedeció. Y luego dice, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oyó. And that's why Abraham's faith was counted to righteousness. Y esto fue la razón por la cual la fe de Abraham se le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Because he heard the voice of God, Él oyó la voz de Dios, he obeyed the voice of God, él obedeció a la voz de Dios. he set his will to the voice of God, He said, y él puso su voluntad en esa voz de Dios. and that is what we're called to do. Y esto es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. When we set our will into the obedience of God, Cuando nosotros establecemos nuestra voluntad en la obediencia de Dios, by responding to his voice respondiendo a la voz de Él, with the purpose of submitting to that command, con el propósito de nosotros someternos a la orden que nos está dando o al mandato que nos está dando, and walking with God caminando con Dios by faith. por fe. Tremendo. Los que están pilosos en el espíritu están recibiendo. Amén. Y no se les olvide el café, porque no me van a dejar esos termos allá listos. Now, as a process for us all, it was for Abraham too. Entonces, todo esto también igualmente fue un proceso en la vida de Abraham. But if we keep looking to God, hearing God, walking towards God, Si nosotros nos mantenemos oyendo a Dios, caminando con Dios, He is faithful to bring us to that place. Él es fiel para llevarnos a ese punto donde Él nos quiere llevar, para cumplir todo lo que Él nos dice. Yeah. So we're going to talk about Christ now. Ahora vamos a hablar acerca de, John. acerca de Jesucristo. John 5:30. Y vamos a Juan 5:30. I asked and said that the main purpose of Christ was to do the will of God, of Jesus was to do the will of God. Recuerden lo que les dije, que el propósito principal o prioritario en la parte de la razón por la cual Jesús vino fue a cumplir ¿qué? ¿La qué? ¿La qué? La voluntad del Padre. Ese fue su principal recomendación. Capítulo 5, versículo 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge. My judgment is just because I seek not my own will, but the will of the Father who has sent me. No puedo yo hacer nada por mí
mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. I believe it's in Hebrews. I'm not really sure. I can't remember where he would despise the shame of the cross. Okay. He thought. I can't remember. I won't go Okay, there. go I won't ahead. go there. Okay. The definition for will. Okay, aquí vamos a definir la palabra voluntad. Vamos a dar esa definición de esa palabra, voluntad. That faculty of the mind Es la facultad de la mente, es una facultad de la mente, la voluntad, by which we determine either to do or forbear an action. por la cual nosotros determinamos sea hacer o no hacer una acción. The will decides between two or more objects La voluntad va a decidir entre dos cosas, la una o la otra, which we shall embrace or pursue. en donde nosotros vamos a querer abrazar o perseverar en esa cosa. So for us today, Para nosotros hoy en día, en cuanto a la vida, we have two choices: tenemos dos cosas para escoger. life or death. La vida, el árbol de la muerte o el árbol de vida. O podríamos decir la vida o la muerte o la muerte o la vida. Moses told the people of Israel in the Old Testament the same thing. God gave them curses and blessing. Recuerde que él puso delante de él, Dios puso a través de Moisés, puso la muerte y la vida delante de él, la maldición y la bendición. And God said, I'll make it easy for you. Y Choose life. El Señor aún les dice, oigan, no escojan muerte, sino que escojan ¿qué? Vida. ¿Qué debemos escoger? ¿O qué escogimos ya? Vida. Amén. Okay. In the body of Christ, we use the terminology free will. En el cristianismo se usa la frase de una voluntad libre, o libre albedrío, perdón, libre albedrío. But in actuality, we do not have free will. We have freedom of choice. Pero realmente no es que tengamos un libre albedrío, sino que tenemos para escoger o para determinar una cosa u otra. We do have a will, Sí, tenemos una voluntad, but we cannot operate in our own will in our own way. pero no podemos estar operando en esa propia voluntad nuestra, ni en nuestra propia voluntad, o sea, no podemos estar operando en esa propia voluntad nuestra. Remember, the definition says it's the faculty of the mind by which we determine. Recuerde que en el significado de voluntad dijimos que es la facultad de la mente por la cual usted determina, ¿okay? Una cosa u otra. So the mind affects the will, and the will affect the mind. La mente va a afectar la voluntad y la voluntad va a afectar la mente. And we know that the warfare is in our mind. Recuerde siempre que nuestra batalla, el campo de batalla es en nuestra mente. And our will follow what choice we make in the mind. Y nuestra voluntad va a seguir lo que nuestra mente haya determinado o decidido hacer. Okay. So when God created in the beginning, Entonces, cuando Dios creó en el principio, the first few days he created the heavenly realm. en el principio Dios creó los cielos And then he created the natural realm afterwards. y luego de lo invisible hizo lo visible, lo natural, lo que se veía. And then on the sixth day, Y luego en el sexto día, he created the body by forming man from the ground. Él formó el cuerpo del hombre del polvo. So just get this picture. Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen esto. God looked at everything, has the spiritual realm, and he had the natural realm. Entonces, Dios creó lo que es del al ambiente espiritual, creó todo para un ambiente igualmente natural. And God said, I would like to combine them together to bring the spirit into the natural. Entonces, Él dijo, bueno, yo lo quiero poner esto junto de manera que lo espiritual se vea a través de lo natural.
So he breathed his life into Adam. Entonces, ¿qué hizo en el cuerpo natural? ¿Qué hizo del hombre? Sopló el aliento de vida. El espíritu de él lo sopló en él, en el hombre. And he brought the image and likeness of himself into Adam. Entonces, allí fue donde puso que la imagen y semejanza de él en el hombre, de lo espíritu a lo natural. So if we understand this, when Adam before the fall, Si entendemos acerca de antes de la caída del hombre, he was created to be a spiritual being governed by a spiritual authority. él fue creado como un espíritu que tenía una autoridad espiritual en el principio antes de la caída. And that was the voice of God. Y esa era la voz de Dios. There was no other voice he had ever heard Él besides Eve. nunca había oído ninguna otra voz aparte de la de Dios. Now, there was an enemy around, ¿Ok? Pero vemos también que el enemigo estaba por allí alrededor como león a ver cómo va a rugir. Como león rugiente. The devil been around like a lion. oh, yeah. But he's spiritual also. Pero recuerden también algo, que Satanás también es un espíritu. And I believe that he knew that man was to be governed by a spiritual authority. Y él sabía que el hombre estaba siendo gobernado por la autoridad espiritual de la misma voz de Dios. So he Amén. began a plan Y él creó un plan, se inventó su plan to put himself in the place of God. y se puso a sí mismo como si él fuera la voz de Dios, engañando a Eva. He tried that earlier in the heavenly realm. It didn't work. Bueno, recordemos lo que sucedió aún antes en la caída de él, en el ambiente espiritual del reino de Dios. So when he saw what God created, he said, I'll try that one. Entonces él dijo, después de que él fue creado, dijo, voy a tratar a ver si yo voy a ser Dios. The Lord gave me a revelation many years ago in regard to the Adam in the garden. Dios me dio una revelación acerca de Adán en el jardín. He said, when you study the garden Cuando tú estudias acerca del jardín and the creation of Adam, y la creación de Adán, remember before the fall they were just Adam. recuerde que antes de la caída solamente estaba Adán. They were man and woman. Eran hombre y mujer. Woman came out of Adam. Y la mujer salió de la carne de Adán. Adam said, that is the bone of my bone and the flesh of my flesh. Y él dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Vino a ser como la parte de la carne de él. So the Lord showed me one day, he says, Arlene, when you study, I want you to see Adam this way. Yo quiero que cuando estudies a alguien, quiero que veas a Adán de esta manera. Adam is the spirit, the man is the spiritual side, Es como Adán era la parte espiritual, the woman is the flesh side of man. y la mujer fuera la parte de la carne. ¿Sí me están siguiendo? Okay. Es bien la parte figurada que ella nos está dando. Creo que es muy significativo lo que nos está dando. Yeah. Amén. Okay? So when the devil came through the serpent, Cuando entonces la serpiente vino a tentarla a ella, did he come to the spirit or did he come to the flesh? ¿vino a tentar el espíritu o vino a tentar la carne? La carne. ¿Con quién comenzó? Con Eva, Okay. sacada de la carne. Eso es bien chévere. Because between man and woman, the word says she's the weaker vessel. Recordemos que ella es la parte delicada, es el vaso delicado, frágil, podríamos decir. La mujer es la parte frágil. It doesn't mean she's weaker in her value. No significa que ella sea débil en sus valores. It just means that when there's an object that's created, like this water bottle, I'm sorry. an object that's created, the first figure of the object. Okay, la primera figura del objeto que fue creada, And I want to recreate this and I take something out of here. y entonces yo quiero recrear algo y lo tengo que tomar de esta botella. The replica is not as strong as the original. La réplica no va a ser tan fuerte como la
lo original, gracias. Does that make sense? ¿Tiene sentido para ustedes? Amén. Okay. Ok. So Satan came. Remember, we're talking about the will of God. Recuerde que estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. He was coming for the will of God. Recuerde que él estaba viniendo, era a engañar con respecto a la voluntad de Dios que ellas habían oído. So he had to come to the mind. Así que él tuvo que atacar ¿qué? La mente de ella. The only voice Adam ever heard was God. Recuerde que la única voz que ellos habían estado oyendo era ¿quién? La de Dios. So when another voice came into the picture, Así que cuando otra voz parecida, pero que no era de Dios, vino al panorama, it caused a divide in the mind. causó una división en su mente. It caused the mind of Eve, at that time, she's still Adam. It caused her to turn from the voice of God and look at something else. Back again. Repeat the It phrase. caused Eve to turn from the voice of God Causó que ella diera la vuelta o la espalda a la voz de Dios, a lo que Dios había dicho, to look at something different. a que ellos miraran una cosa diferente a lo que Dios les había hablado y de lo que ellos habían oído. That's the deception of Satan. Ese fue el engaño de Satanás hacia ella. He talks to the flesh. Él le habló a la carne. El enemigo habló directamente a la carne. So Satan was after the will of God. Él estaba atacando era la voluntad de Dios que ellos habían oído. And when he spoke to Eve and pointed to the knowledge of the tree of good and evil, Y cuando él le habló a ella, le señaló el árbol prohibido del fruto del bien y del mal. the tree of evil, knowledge of good and evil, was not an evil tree. Y sabemos que ese árbol no era un árbol de maldad, But eating of it and taking the knowledge it gave was the evil. sino que el haberlo tomado y obtener el conocimiento que ella pensó que iba a tener fue lo que causó el bien y el mal. God had full intentions to show Adam good and evil, but only from a perspective of good. Dios le iba a enseñar a ellos a mirar el bien y el mal, pero desde la perspectiva del bien. So, ¿Entendieron a eso? Ok. so when Eve was tempted, Cuando Eva fue tentada, her mind was divided about what to do. su mente fue dividida en lo que debía ella hacer. Confusion in her mind. Vino entonces la confusión en su mente. So she decided to partake. Así que ella decidió tomar And when she de ese did, árbol de conocimiento del bien y del mal. she ate and she gave to Adam. Entonces cuando ella comió, luego también se lo dio a su esposo. And Adam ate. Y And Adán comió. And they fell. Y vemos que vino la caída del hombre. Now the Lord came to Adam Entonces el Señor vino a Adán and he spoke to Adam and said, because you hearkened to the voice of the woman. Entonces le dijo, por lo que has oído la voz de la mujer. It wasn't because he ate the fruit. It wasn't It because- was not because he ate the fruit. No fue porque en ese momento hubiera comido del árbol, del fruto que ella le estaba dando, It's because he disobeyed the voice of God. sino la razón fue porque él desobedeció la voz de Dios. Adam made a choice between one of two objects. Entonces ella hubiera podido escoger entre dos objetos, The voice of God or the voice of the woman. sea la voz de Dios o la voz de la mujer. And we do that today. Y nosotros sabemos quién escogió ella, quién escogió él. The deception of Satan is the same in you and me. Igualmente ese mismo engaño que se llevó a cabo con ellos es el mismo engaño que siempre va a querer aplicar en nuestras vidas. He'll speak to you about your flesh
te va a hablar a tu carne, when you know the Word of God says something different, cuando tú sabes que la palabra de Dios te está diciendo algo diferente en tu espíritu. that's when we have the free choice. Y es allí donde entonces tenemos para escoger libremente. I will set my will to what my flesh says or the Spirit. ¿Voy a tomar mi voluntad para lo que mi carne quiere o voy a tomar mi voluntad para decidir lo que el espíritu quiere? And that's a double-minded man when we flip-flop between the two. Y ese es el doble ánimo, la doble ánimo en la mente del hombre, entre dos pensamientos. So our will be aligned with the will of the devil or the will of God. Nuestra voluntad puede entonces estarse en línea con la voluntad de la carne, o sea, la voluntad de lo que Satanás nos está hablando, o puede también estar en línea con la voluntad de Dios, de lo que el Espíritu nos está hablando. Before the fall, our will was set to hear the voice of God. Antes de la caída, la voluntad del hombre estaba solamente para escuchar y obedecer la voz de Dios. We had the freedom of choice. Nosotros estábamos, sí, teníamos para escoger una decisión u otra, pero solamente nuestra voluntad estaba para escuchar la voz de Dios. But when Adam fell, Pero cuando el hombre cae, he lost that freedom. él pierde esa libertad. He came into bondage and slavery under Satan's realm. Él vino a estar bajo la esclavitud del pecado y luego de Satanás. He didn't even have freedom of choice. I'm sorry. He did not even have freedom of choice. Ya él no tenía para determinar, escoger entre una cosa u otra. We thought when we were out in the world and before we got born again, Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, que naciéramos de nuevo, nosotros pensábamos, that I can do my own thing the way I want to and Bueno, no one que- tells me what to do. yo podía hacer las cosas como a mí me venían en gana y no era para más, o sea, lo podía hacer como yo quería. That is the deception of Satan still Es- on the earth today. Este es el mismo engaño que Satanás usa con el mundo hoy en día. Go to 2 Timothy 2:25 and 26. Vamos un momentico a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. ¿Están recibiendo? Amén. Tienen que volver a revisar sus notas. Segunda de Timoteo 2, 25. Okay. Got it. I do want to say, once Christ came, before we see that, Okay. Voy a decir algo antes de leer un momentico el versículo. Cuando Jesucristo vino, his will was set to the Father's will. la voluntad de Dios, de Jesús estaba totalmente establecida en qué? En la voluntad de Dios. And his will was to bring the will of God back into the earth so we could have a choice again, a free choice. Y lo que él hizo fue traer de nuevo la voluntad del Padre para que nosotros pudiéramos tomar la decisión correcta establecida en la voluntad de Dios el Padre. Amén. Amén. Eso es tremendo. Yeah, because- Tremendo. Ya no nos tenemos que debatir tanto en nuestra voluntad si estamos creyendo que Él nos restaura a volver otra vez a estar en línea con la voluntad de Dios. Gloria a Dios por eso. But the Aleluya. battle in the mind is the same as it was in the garden. Yeah, la batalla, el campo de la batalla es la mente, así como la mujer la tuvo en el jardín. Yeah. We've been returned to the garden, but the enemy is still the same enemy. Nosotros no estamos en el jardín, pero de todas maneras todavía tenemos a un enemigo que está alrededor de nosotros queriéndonos engañar. Okay, 2 Timothy 2:25. Entonces vamos a segunda de Timoteos 2, 25. Paul is talking to Timothy as a pastor and a teacher. Estamos aquí, Pablo le está hablando a Timoteo como maestro y pastor. He says, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God perhaps will give them repentance to the acknowledging of the truth. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Y vean a esto,
26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, ¿qué dice? ¿A voluntad de quién? De él, o sea, del enemigo. Now we're talking the Word of God as an individual word for your own heart. Entonces, estamos hablando la palabra de Dios, pero esta palabra de Dios es individual para cada corazón. You and I can oppose ourselves. Tú y yo, we can oppose ourselves. Nosotros nos podemos oponer en nosotros mismos, contra nosotros mismos. When we hear the voice of our flesh, Cuando nosotros, en este caso sería el ejemplo, cuando nosotros estamos oyendo nuestra carne, and we set our will to agree with that, and we were? we set our will to agree with our flesh. Okay, y nosotros ponemos nuestra voluntad para que esté de acuerdo con esa carne, We have just opposed ourselves. nosotros allí nos estamos oponiendo a nosotros mismos en cuanto a la nueva creación que somos. ¿Me están siguiendo, verdad? Because the true us is spirit, Porque la verdad en nosotros es espíritu. with the image and likeness of Christ. Y la verdad es que nosotros venimos a ser a imagen y semejanza de Dios para oír su voz y obedecerla. And that's what he was talking about, in acknowledging the truth that is in you. Y es allí lo que él está diciendo, para que ellos puedan conocer la verdad que está dentro de su espíritu en su nueva creación. Ephesians 4:17. Vamos a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Efesios 4:17. 4:17. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you hereafter walk not as other Gentiles, unbelievers, as they walk in the vanity of their mind. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Eso se está refiriendo a los impíos, que andan en la vanidad de su mente. Verse 18. Y el otro versículo, Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. In the fall, the flesh was revealed to man. En la caída, la carne toma lugar en el hombre, o se le es revelada, o viene como a materializarse, podríamos decir así. And when Adam fell into the flesh, he fell out of the spirit realm. Entonces, cuando Adán cayó en la carne, él cayó de su vida espiritual. And his mind was darkened Y su- to the truth. Y su mente fue entenebrecida ¿a qué? A la verdad de Dios, de lo que él era, a imagen y semejanza de Dios. And today that still happens to us. Y esto mismo sucede hoy en día con nosotros. Anytime we follow the voice of our flesh, Cualquier momento en el que nosotros nos dejamos de la carne y seguimos ese deseo engañoso de la carne, our understanding is darkened to the eternal life that dwells inside of us. nuestra mente queda entenebrecida y no llegamos a entender la voluntad de Dios. And if you can't access eternal life, Así también no puedes llegar a tener acceso a la vida eterna. you can't have faith for anything. Entonces, si no tienes acceso a esa vida eterna, tú no puedes tener tampoco fe para nada. Because our faith is to lay hold of eternal life, to bring it from the spirit. Porque la fe está into the también flesh. igualmente significando agarrarnos o abrazarnos a esa vida eterna que ahora tenemos en Él. So whoever gets your mind, Así que en cualquier cosa que tú pongas tu mente, Satan or God, Satan or what? Satan or God, ¿Ok? Sea que tú pongas tu mente establecida en la voluntad de Satanás o en la carne o en la voluntad de Dios, en lo espiritual, he will have the will. ¿ok? Entonces tendrá la voluntad. Si tú la pones,
Si tú te decides aquí a la carne, pues la voluntad va a estar ¿en dónde? En la carne. Si tú la decides en el espíritu, tu voluntad va a estar en el espíritu. Entonces determinas lo que vas a tener en la voluntad. So Jesus needed to come and provide a way out for us. Entonces Jesucristo vino para proveernos otra vez esa voluntad de Dios y para mostrarnos esa voluntad de Dios, que sí podemos hacer la voluntad de Dios. So he came to bring us salvation and redemption. Y vino a traernos salvación y redención, So that we could be able to know the will of God. para que así nosotros podamos conocer la perfecta voluntad de Dios. And God says in Ephesians 5:17, Y en Efesios 5:17 to be wise in understanding the will of God. dice, por tanto no sean insensatos, o sea, no sean bien carnales, ¿no? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sean bien espirituales para entender la voluntad del Señor. So where do we find the will of God? Entonces, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? In the spiritual realm. In Jesus. Yes. And where else? In Jesus and where else? In the spiritual realm. In the Bible. Okay, yeah. En Jesucristo, pero también ¿en dónde? En la voluntad. Perdón, en la palabra. And we do get it in the spirit because this is spirit and this is life. Ya, y en el espíritu también, porque de todas maneras la palabra de Dios es espíritu y es, come on, es espíritu y es ¿qué? Vamos, métanse, respondan rápido, estamos pilosos. This is God's last will and testament. Esta es la última voluntad y testamento de Dios para con nosotros. So none of us that are born again Ninguno de nosotros, de los que hemos nacido de nuevo, can really say, I don't know the will of God. no puede decir, yo no conozco la voluntad de Dios, He made it very available. porque Él la hizo muy disponible a todos nosotros. So what it requires on our part is to get into the Word of God. Y lo que requiere para que nosotros conozcamos la palabra de Dios es meternos en la palabra de Dios y ser transformados en la renovación del entendimiento. Yeah. Recuerden, Romanos 12:2. No nos conformemos al mundo. You know, as a student of the Word, as a disciple of the Word of God, ¿Saben ustedes que nosotros como discípulos de la palabra de Dios, when you come to this Word, cuando tú vienes aquí a la palabra de Dios, you're not looking in here to try to find out what you have to do. usted no está buscando el encontrar qué es lo que usted tiene que hacer, This is a reflection sino que esta palabra es el reflejo of this Spirit del Espíritu to you. para ti. ¿Me This, están siguiendo? Esto es el reflejo de Dios para ti. this tells you who you are. Porque es que la palabra te está diciendo quién tú eres en Cristo y que tú ahora tienes la voluntad de Cristo en ti. Not who you're trying to become. No tratando de venir a hacer algo o de llegar a hacer algo, no, sino que ya somos, It's who you are. sino But lo que ya tú eres. it requires study. Y esto requiere que ustedes se metan en la palabra. It requires meditation. Esto se requiere también que usted medite los versículos de la palabra de Dios. It requires a commitment. También requiere un compromiso And it needs to be the first priority of your life. y necesita ser la primera prioridad de su vida. And when you come to the Word of God, Entonces, cuando tú llegas allí y te encuentras con esta palabra de Dios, come looking for the life behind this Word. come to look for Come to look for the life behind this Word. Okay, ven y busca la vida que está detrás de esta palabra. La vida de Él que está detrás de esta palabra. Because this Word is spirit and it's life. Recuerde, la palabra de Dios, cuando usted la medita, viene a ser espíritu dentro de usted y también vida dentro de usted. Right. And that's what the purpose of God's salvation to us was. Y ese es el propósito de Dios en cuanto a la salvación. To bring us back into intimacy with God. Es volvernos otra vez en esa salvación a una intimidad, a una relación de comunión con Dios.
This word is written to your heart individually. Y esta palabra de Dios individualmente está, usted necesita entender es que ya usted está reconciliado en ese ministerio de la reconciliación, vuelta otra vez con Dios. Recordemos ese significado de la palabra reconciliación, vueltos otra vez en amistad con Dios. Usted lo necesita ver dentro de usted. Don't just love the word of God. No diga, ay, me gusta o amo la palabra de Dios y ay, no. Fall Oiga. in love with Jesus. Necesitas enamorarte de Cristo, quien es la palabra eterna. It's a whole different concept in your heart. Esto es un concepto totalmente diferente que debemos de aprender. When you fall in love with Jesus, you'll do whatever he asks you to do. Cuando tú te enamoras profundamente y apasionadamente de Dios, de Jesucristo, tú necesitas entender que Él está detrás de la palabra. Amen. Now, as students of the Word of God, Como estudiantes de la palabra de Dios, especialmente lo estoy haciendo referencia a los discípulos de la escuela sobrenatural del Espíritu. it's a tendency in our heart to come to this Word looking for a message. Muchas veces tenemos la intención, cuando buscamos en la palabra, de buscar un mensaje. As a leader in the fivefold ministry, Y como ministro en uno de esos 5 ministerios que usted tiene, and particularly a pastor and a teacher, y particularmente en ese ministerio pastoral y en ese ministerio del maestro, it's just what God puts in us to go seek out for understanding into deep understanding. lo que Él está buscando es que nosotros busquemos profundamente el entendimiento de lo que Él nos está hablando primero que todo. But God's first desire is that you get a personal relationship with Him. Pero la primera cosa que Él está deseando, mucho más todavía, es que usted tenga una relación íntima para que usted pueda obedecerle a Él. Because if you come to this with a heart of looking for a message about Jesus, Porque si tú estás buscando aquí solo para tener un mensaje acerca de Cristo, it'll be more of a head knowledge instead of a heart knowledge. va a ser entonces más conocimiento de aquí en la cabeza que el conocimiento o la revelación que necesitamos recibir de Cristo en nuestros corazones. But when you seek Jesus in this word, the person of Jesus, Pero cuando tú miras en la palabra a Jesucristo, a esta persona que es Jesucristo, and you fall in love with Him, y te enamoras profundamente de Él, it will become a personal, intimate relationship of communion. viene entonces a ser una relación íntima de comunión con Él, y Él te llevará a la profundidad de la palabra. Amén. And then when you share this Jesus that you know, Entonces, cuando tú compartes de este Cristo que tú conoces y que has entendido que está en ti, que es uno contigo, with somebody else, ¿ya? con alguien más, que lo compartes con alguien más, you're now sharing the love of your life with somebody. estás compartiendo ese amor de tu vida con alguien. And the love of God flows from you to Entonces, them. ese amor de tu vida que está dentro de ti, lo único que va a hacer es fluir o manifestarse a través de ti hacia la otra persona. And that love will break through any yoke that person in front of you is under. Y ese amor de Dios que está fluyendo puede llegar a destruir cualquier yugo en que la otra persona se encuentra. We don't have to preach the word of God to someone, we have to live it out. Nosotros no necesitamos estar predicando la palabra de Dios, We have to live it out. sino que necesitamos vivirla y dejar que Él viva a través de nosotros. No es solo predicar, es vivirla, ser hacedores, ser el mensaje a través de nuestro ejemplo. 1 Corinthians 13 says, don't have to read it. Primera de Corintios capítulo 13 nos dice He says that the love of God never fails. que el amor de Dios nunca falla. That love will never come from the heavenly realm. He will never leave the position of heavenly realm. El amor de Dios nunca va a fallar, nunca va a dejar la posición de los lugares celestiales. Meaning he will never come down to the flesh. He'll never go from a higher level to a lower level. Él nunca va a bajar
a dejar su posición de lugares altos a llegar a estar en un sitio bajo. So when we live and we are called and we are positioned in the heavenly realm at the right hand of the Father on Cuando the throne. nosotros estamos entendiendo nuestra posición en lugares celestiales, allí a la derecha del Padre en Cristo Jesús, And that is the throne of his love. ese es el trono de amor. El ambiente que se respira es amor. So as he says in the 2 Corinthians, we see no man by the flesh, but by the Spirit. Y cuando nosotros vemos ese versículo de Corintios donde dice que nosotros ya no vemos a los hombres en la carne, sino los vemos en Cristo, We look at the world and all others, the world, all mankind, and believers. nosotros podemos llegar a mirar desde arriba, en ese mismo amor, podemos mirar a todos los seres humanos, a la humanidad entera, From the finished works of Christ. desde la obra consumada de Jesucristo. That's how Jesus walked on the earth when he was here. Es la manera como Jesucristo vivió aquí mientras estaba en la tierra. He didn't see a problem in people. Sorry. He did not see the problem in people. Él nunca vio la problemática del ser humano, He saw the need of the people. sino que él vio, I couldn't get you with that. He saw the need of Okay, the got it. people. Él vio fue la necesidad de las personas. No el problema, sino la necesidad, que las personas tenían una necesidad. Y él vino a cumplir esa necesidad para ellos. Yeah. We don't have problems. Nosotros no tenemos problemas, We have a lack of the need. sino que estamos faltos de la necesidad. Not because of God providing, No porque Dios no lo provea, but because we fail to go to him to receive. sino porque fallamos en ir a recibir lo que Él nos quiere dar para suplir nuestra necesidad. So, when Christ came for salvation, this is the purpose he came, to return us back. Entonces, cuando Él vino para darnos esta salvación, es para volvernos de nuevo. I'm just going to give a definition of salvation right now. ¿Okay? Quiero darles la definición de salvación un momentico. Salvation means deliverance, preservation, La palabra salvación significa liberación, safety, preservación, salvos o safety, 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 salvos, safe, safe, salvos, secure. salvos, seguros, seguros. Deliverance from the molestation of enemies. Liberados de cualquier molestia que el enemigo quiera hacer con nosotros. Wow, poderoso. Who's our enemy? ¿Y sabemos quién es nuestro enemigo? Satanás, la carne y qué? Y el mundo. And we were under his bondage and captivity, under his will before Christ came. Okay, y recordemos que estuvimos bajo ese cautiverio de la carne, el mundo y Satanás, pero que ya no estamos bajo esa clase de yugo más. We were a slave to sin with no way out. Recuerden que fuimos esclavos del pecado sin una vía de escape. Solo a través de Cristo pudimos ser liberados de la naturaleza de pecado. And there's also another meaning of the word salvation. Hay también otro significado de esta palabra salvación. It's a noun. It is Jesus himself personified in salvation. Sorry. Jesus is a noun. Okay, entonces también esa palabra salvación vendría a significar Jesús como sustantivo. Okay, Jesus as a noun. What else? He's personified the salvation in the person of Jesus. Entonces is salvation. podemos ver la salvación en esa persona, Jesucristo. Y aún también su nombre significa Salvador. So what were we saved from? Entonces, ¿de qué hemos sido salvos? Eso es muy importante entenderlo. ¿De qué hemos sido salvos? Jesus saved us from the penalty of sin. Primera cosa, hemos sido salvos de la castigo del pecado, Which entailed guilt, que nos traía shame, a culpabilidad, vergüenza condemnation. y condenación. Vuelvo y lo repito. Just repeat it back again so they can write it. Repeat it back again. The penalty of sin, Okay, el castigo del pecado que nos llevaba a culpabilidad, vergüenza y condenación.
He saved us from the power of sin. También nos salvó del poder del pecado. Recuerde que el pecado tenía poder sobre todo nuestro cuerpo. We were sold under sin and could not get away from the power of Y sin. nosotros no pudimos salir de ese poder del pecado. Recuerden que aún ni siquiera la ley tuvo el poder para destruir el poder del pecado en nosotros. He saved us from the presence of sin. Ok. Presence. Él también nos salvó de la presencia del pecado. In the new creation, he took away sin out of you and me, and then he took the presence of sin out of us. Entonces, en esta nueva creación que somos ahora en Cristo, Él quitó la presencia de la naturaleza de pecado. Recuerde, Él se lleva en la cruz la naturaleza del pecado. La presencia que había del pecado en esa naturaleza se la lleva en la cruz del Calvario, crucificada. And he also took away and saved us from the pleasure of sin. Igualmente también nos salvó del placer que sentíamos en el pecado. Because we know sin was fun. Recordemos que el pecado sí era placentero para nuestro cuerpo, esos eran los deseos engañosos. It was very enticing and exciting. Realmente era muy seductor y muy convencedor, podría decir, convincente el pecado en nosotros. But it was very destructive. Pero igualmente era muy destructor y de esa misma destrucción nos vino a salvar. So when we got born again, Así que cuando nosotros nacemos de nuevo, that desire to sin begins to lessen. ese deseo del pecado comienza a totalmente a ser desmantelado de nosotros. And that's the purpose of salvation for us. Y ese es el propósito de la salvación en nuestras vidas. The salvation brought the perfection of the Spirit. La salvación trajo también la perfección en el espíritu de nosotros. But our soul is still messed up. Pero recuerde, el alma todavía no está perfecta. Todavía hay cosas en nuestra alma que necesitamos alinear con el espíritu. I believe it's in Timothy. I don't know the address just yet. Timothy, I'm just Okay. going to quote it. Okay. It says, "The end of our faith is the salvation of our soul." Y en Timoteo nos dice que el final de nuestra salvación es repeat it back again. The end of our faith is Okay, the salvation. el final de la fe es nuestra salvación. El final de nuestra fe es la salvación. Está en Timoteo, ella no se acuerda en ese momento cuál es la cita, pero búsquenla ustedes. Para eso hay ahora Googles. So the enemy knows if he can keep our faith, Entonces, como el enemigo sabe que si él nos roba de esa fe, we can't get our soul lined up with the Spirit. hace que entonces nuestra alma, al robar la fe, nuestra alma se vuelva loquita, al deseo de la carne. And that's why in John 10:10 the Lord said, Y de ahí que en Juan 10:10 el Señor nos dice, the thief comes to steal el ladrón viene solamente Kill. para robar, matar and y destroy. destruir. What did he come to steal, kill, and destroy? ¿Qué fue lo que vino para destruir, matar y robar? ¿Qué es lo que quiere él? Destruir, matar y robar. Our faith, nuestra fe. Yes, and how does he do that? Sí, es nuestra fe la que él quiere destruir, porque sin fe no podemos agradarle a Dios. Entonces, ¿qué otra cosa? Wish another thing, that's what you say. How does he do that? Ok. ¿Cómo él nos roba la fe? ¿Cómo nos la roba? He comes to steal the word of God, Viene a robarnos la palabra de Dios, a que nosotros oigamos la voz de él y no la voz de Dios. because the word of God is the understanding of God. Porque es que la palabra de Dios es el entendimiento de Dios, de su voluntad. So if he steals the word of God from your heart, Entonces, ¿qué hace? Va a robar la palabra de Dios de tu corazón you have nothing to put your hope into. y en lo cual, ¿qué va a suceder? No tienes en dónde agarrarte en esperanza.
Si Él te roba la palabra, te está robando la fe, pero igualmente entonces te roba la esperanza de lo que tú tenías en Él. So he's coming to kill your hope, Entonces viene a matar tu esperanza, which will destroy your faith. que es lo que va a destruir tu fe. Because faith is the substance of things hoped for Porque la fe es la certeza de las cosas que esperamos y la convicción de lo que no estamos viendo. and the evidence of things not seen. Y la convicción de las cosas que no vemos o no estamos viendo. So when people that commit suicide, Por ejemplo, las personas que cometen suicidios. they've lost their hope. Ellos están totalmente desesperanzados, ya no tienen esperanza alguna. And without hope, life is not worth living. Entonces, cuando se pierde totalmente la esperanza, la vida no vale nada para ellos. And Christ says, when Paul was talking about the image of God coming back into man, Y cuando Pablo nos enseña acerca de que nosotros fuimos restaurados de nuevo a la imagen de Dios, which is the glory of God, que es la gloria de Dios, su presencia, su carácter, todo lo que hemos venido hablando, he said the mystery that was hidden for ages ese misterio que estaba escondido por tantos años, por tantos siglos, dice, was Christ in you, es Cristo en cada uno de ustedes y en mí, the hope. la esperanza glory. de gloria. So when the hope is lost, there is Entonces, no faith. cuando la esperanza se pierde o es robada, no hay fe. No hay fe para creer que realmente nosotros estamos en la esperanza que es Cristo. So we understand that Jesus is the salvation of God. Entonces necesitamos entender que Jesucristo es la salvación o el medio por el cual Dios nos salvó. And that the grace of God, this is Titus 2:11. I'll just read it. Okay, I have to Oh, look that's it up. right. Okay. Titus Vamos a 2:11. Tito 2:11, por favor. Tito 2:11. Tito 2:11. Okay, go ahead. Got it. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado, o sea, ya es un hecho. Se ha manifestado la salvación para todos los hombres. So as disciples of the Word of God, Como discípulos de la palabra de Dios, we are called to give hope to the world. nosotros somos los que vamos a darle una esperanza al mundo que no tiene ninguna. We are the hope of the world. Nosotros somos la esperanza de Dios al mundo para salvación. La iglesia de Jesucristo. So that when we do witness about Christ, Así que cuando nosotros testificamos acerca de Jesucristo, we don't have to be fearful. nosotros no tenemos por qué sentir temor, sino sentirnos valientes, con denuedo para hablar. Because he says, my salvation has appeared to all men. Porque Él dijo ya que la salvación se había manifestado a todos los hombres. We almost finished. And they hold that truth in their heart. Y poner esa esperanza de nuevo en los corazones de la humanidad para salvación en ellos. Amén. Yeah. Okay. Yeah. Okay. You want to close Yeah. in prayer or Yeah. you want to do the chicken? Oh, Oh, Is we every- don't have, I don't know. I don't think. ¿Tenemos wait a internet? minute. ¿Tenemos internet? Uno momento. No todavía. Yeah. We can Fíjese just- a ver si tenemos internet. No, fíjese a ver si tenemos internet, por favor, sí. ¿No? Okay, no, it's not internet. All right, tomorrow Okay. night. Mañana. Es que vamos a ponerles una danza para danzar. Ronald will be ready. Lo que pasa es que no Sandra tenemos and internet, Ronald entonces no will be ponemos ready. por ver el YouTube. And a mama. Nada todavía. And mama. Nada. Yeah, mama. Okay, Okay. bueno, entonces mañana hacemos la danza. Okay, confiamos en el Señor que no... Hey, Jesus Que no likes to have fun. Ok, a Jesucristo le gusta tener tiempos divertidos. ¿Cuántos creen que Jesucristo Yeah. nos ha dado ya el Yeah. gozo y el gozo está Yeah. cumplido en nosotros? The world Amén. needs to know He's a fun God. Él es realmente muy divertido. La Biblia nos enseña en Salmo 2
que Él se ríe desde los cielos, así que imagínense, se ríe mirando desde arriba abajo a todos los enemigos, ja, ja, y creen que van a poder lograrlo. Ja, 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 ja. I'm talking about Psalm 2, that God laughed. Oh, yeah, yeah. He looked from heaven to the earth, He does. and he laughed from all the enemies, He thinking is. that the enemy is going to accomplish He something. is. The enemy's a chicken. Recuerde que el enemigo tiembla cuando Dios se comienza a reír allá a carcajadas. Así que se pueden imaginar lo que sucede. ¡Ja! Dios mío, Él tiembla. Amén, amén. Ok, We'll close. ya. Vamos entonces a cerrar con una oración. Father, we thank you for this evening. Gracias, Señor, por esta noche. Father, I thank you that you have sent your word, Jesus Christ, Gracias, Señor, porque tú mandaste tu palabra, Señor, quien es Jesucristo. and that you have given us the great honor of sharing him with others and with the world. Y gracias, Señor, porque nos diste el honor para compartir esta palabra, Señor, que es Cristo, con otras personas. And Lord, I pray that the Holy Spirit will bring the word that was sown tonight, Señor, y pido que esta palabra, Señor, sea revelada mucho más profundamente y que sean hacedores de ella. to life in the heart that it hit tonight. Que tengan vida esta palabra, Señor amado, en sus vidas. And that the light turns on and revelation knowledge comes. Y que venga la revelación del conocimiento en cada uno de ellos. And that these hearts begin to open their eyes to want more. Señor, y que ellos tengan en sus corazones un deseo de querer más, de estar más hambrientos de ti, Señor amado. They surrender their will to you, Lord. Que ellos puedan rendir la voluntad, Señor, a la voz del Espíritu, Señor amado. They surrender their spirit, their soul, and their body. Que puedan rendirse a la autoridad y al poder del Espíritu en sus espíritus, sus almas y en sus cuerpos. A complete surrender, yielded to your will. Una rendición total, completa a la voluntad tuya. That the death of Christ will be worked in their heart by the Holy Spirit. Y que la obra del Espíritu Santo obre en cada uno de sus corazones. That the resurrected life of Jesus will be worked in their heart by the Holy Spirit. Sorry, I couldn't hear you. By the resurrected, Y por el poder de la resurrección pueda cada uno de nosotros estar vivos para Dios. that they will walk in your way, Lord, uprightly. Que ellos puedan estar caminando en tu camino iluminados por ti. And they will be set free by the truth that they know. Y que puedan estar siempre, Señor, siendo libres de esa verdad que conocen que eres tú, Señor. And that the light of your glory will be seen by the world and by the church. Y que la luz de tu gloria pueda ser visto en ellos, a través de ellos como iglesia. And we thank you and we give you the praise and the honor Y te damos las gracias, te damos toda honra y toda gloria. and all the glory in the name of the Lord Jesus Christ Almighty. Toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. Bueno, tenemos entonces igualmente, vamos a recoger ofrenda. Vamos a despedirnos del Facebook. Gracias al Pastor Yesid. Pastor Yesid, ¿tiene algunas palabras para su iglesia? ¿No? Ok. Vale, entonces le agradecemos a los que nos están acompañando por la página de Facebook, tanto del Pastor Yesid de la iglesia Pipe, igualmente con la nueva creación en Cristo. Dios le continúe bendiciendo. Nos vemos, si Dios quiere, igualmente mañana a las 6:30.